entrada rescate 4. ¿Cómo están amigos de Voces de la Emergencia? Bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Renzo Miranda, ya me conocen, soy su anfitrión. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema increíble, súper especial y para ello tengo un invitado internacional. El día de hoy vamos a hablar sobre alta tensión, rescate e incendios en vehículos híbridos y eléctricos. Y me está visitando un compañero, un amigo desde Argentina. Él es el cabo primero de bomberos de Argentina, Joel Creder. ¿Cómo están? Bienvenido, Joel. ¿Cómo estás? Gracias por estar Hola, aquí. Renzo, ¿cómo Bienvenido. estás? Muchas gracias por la invitación, por el apoyo siempre, la difusión también, que es muy importante en estos temas, el trabajo que haces para llegar a cada bombero de Latinoamérica y de habla hispana. Muchas gracias. Joel, vamos a ir de frente al grano, ¿ok? Vamos a ir de frente a la pregunta. Hoy en día los autos no solamente son a diésel, a gasolina o a GLP o a GNV, como es en mi país, sino también está entrando la onda eléctrica. ¿Qué pasa con un bombero? ¿Cómo están los bomberos en Latinoamérica? ¿Están preparados para poder atender un incendio o un rescate en un vehículo híbrido o eléctrico? Actualmente yo creo que en muchas partes del mundo no están aún preparados del todo para enfrentar una situación con este tipo de vehículos, porque es algo muy nuevo. Si bien es algo que ya se viene planteando hace un tiempo, pero no es algo que esté totalmente resuelto, como la extricación o como un incendio de estructuras clásico, que ya está resuelto en un 90 o 95%. Esto es algo que está nuevo, que está creciendo y que a medida avanza la tecnología, muy rápidamente avanzan los procedimientos. Entonces es un descubrimiento paso por paso. Yo creo que en Latinoamérica se está trabajando fuertemente en varios lineamientos internacionales académicos, pero sí entendemos que aún no estamos preparados fuertemente o completamente para enfrentar este tipo de emergencias. No completamente, sí en parte, pero no completamente. ¿Y cuál es el mayor peligro, cuál es el mayor riesgo que un bombero puede enfrentar, valga la redundancia, al enfrentar una emergencia que tenga que ver con vehículos híbridos o eléctricos? Bien, aquí hay una serie de mitos que suceden en los bomberos, que sucede con todas las materias, ¿no? Sucede con incendios, sucede con estricación, sucede con cuerdas, creo que sucede en todos los lugares, en todos los ámbitos del sistema de bomberos o el sistema de emergencias, que es actuar en base a un desconocimiento o en base a algo que me dijeron por allí, el famoso me dijeron por allí. Creo que hoy hay muchas fuentes muy confiables para informarse, ¿bien? Y que tenemos que acudir a esas fuentes para poder formarnos, desmitificar, ¿sí? Me gusta, como me gusta decir a mí, desmitificar la cosa, es que hay riesgos, ¿sí? Asociados a los vehículos eléctricos e híbridos que en realidad redundan en el alto voltaje de este tipo de vehículos y en el eventual incendio que puede llegar a tener. Hoy, el mayor desafío para lo que es el sistema de bomberos de todo Sudamérica o Latinoamérica es el incendio del vehículo eléctrico o híbrido por el contenido químico de las baterías y demás. ¿Bien? También hay un riesgo asociado que es en la extricación en sí, el alto voltaje, pero en eso tenemos la ventaja los bomberos de que en un gran porcentaje son autos muy seguros al momento de extricar. Obviamente que hay que evitar ciertos puntos de corte y de separación, más que nada Efectivamente. lo que es cableado naranja de alta tensión y de El media tensión cableado azul. típico cableado naranja. El típico cableado naranja o el azul y el amarillo que es media tensión también. Tenemos que evitarlo, pero creo que el mayor riesgo está en el incendio, en lo que eso produce al bombero y lo que puede producir al medio, a la escena en sí. Y no solamente son los vehículos que están en la calle para transportar a las personas, los sedán. Bueno, en mi país hay buses de transporte público de manera eléctrica, sino también son los vehículos pequeños, ¿no? Las patinetas, los motopatines, no sé cómo le llaman en Argentina, que están en las casas, ¿no? Totalmente. Justamente en el curso hay que mencionar a la gente
que tú eres instructor de operaciones en incendio y rescate en vehículos híbridos. El- la persona CEO, por llamarlo así, de Rescate Vehicular Argentina, también que es una comunidad grande que está creciendo poco a poco, en la que yo también pertenezco y de ahí nos conocemos. ¿Cómo te formaste? ¿Hace cuánto tiempo eres bombero? ¿Y cómo te llegó a apasionar este tema del rescate vehicular y ahora todo el tema relacionado con los vehículos híbridos y eléctricos? Bien. Es un camino largo que uno recorre, ¿no? Yo soy bombero hace 12 años, este año cumplo mi número 12, ¿sí? Y uno va aprendiendo tantas cosas en el sistema de bomberos y hay tantas cosas hermosas que luego de haberme anotado y haber hecho el curso de primer nivel de bomberos, que por lo menos en Argentina es primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, dependiendo de la región de donde uno sea, hasta un cuarto nivel. Luego de haber hecho mi primer nivel y haberme recibido como bombero raso, a los 2 años de haber sucedido eso, mis jefes de ese momento me envían a un curso regional de rescate vehicular básico, ¿sí? En una localidad aquí cerca. Y mi primera experiencia, la verdad, con el rescate vehicular, con la materia en sí, casi fatídica, diría. ¿Qué? ¿Qué Tuve pasó? errores, sí, tuve errores obviamente, de principiante y hasta tuve casi un dedo menos, podría decir, o una mano menos, con una cizalla. Quedé atrapado entre un vehículo y una herramienta hidráulica. Bueno, un amigo, que hoy es amigo, instructor, amigo y conocido, me salvó en ese momento físicamente hablando y bueno, quedó una amistad que dura años. Así que en mi primer curso de rescate vehicular casi sufro algunas caídas Así, críticas. así aprendemos. Créeme que a Así mí aprendemos, también. la verdad que Los dos compartimos una pasión por el rescate vehicular, ¿no? A veces la gente nos pregunta por qué te gusta tanto el rescate vehicular y yo digo es porque tienes que usar tanto el cerebro y pensar en metales y pensar en movimientos y como que volar en el tiempo porque tienes que vivir en un futuro y muy poca gente nos entiende. Pero el día de hoy tú te dedicas a eso. El Rescate Vehicular Argentina es una comunidad que te dedicas a capacitar mucho en rescate vehicular, a pesar de todas las batallas que tenemos que luchar por la logística de un curso, porque es totalmente, complicado tener un curso. totalmente. Realmente, bueno, me dedico en mi faz privada, por así decirlo, a la capacitación en lo que es rescate vehicular y todas sus ramas, pesado, liviano, híbridos y eléctricos y demás ramas o subramas. Eh, pero el proyecto en sí nació con un instrumento o algo de este curso. Empecé a interiorizarme mucho más en rescate vehicular, empecé a asistir a más cursos, empezó a gustar muchísimo. Yo lo considero, lo que tú dices recién, lo considero cada vez que uno va a un rescate vehicular con persona atrapada, eh, yo creo que es una especie de Tetris o de juego de Sí, ajedrez, efectivamente, como tú decías, un juego de sí. ajedrez donde tienes que prever movimientos, donde tienes que desplazar lugares, generar espacios y demás, y para mí es un juego de ajedrez o un Tetris, un juego muy mental, aparte de físico, muy mental. Y por el otro lado, bueno, yo seguí avanzando en lo que es la capacitación. La verdad que me cegué en algún momento de mi vida. Lo único que hacía era rescate vehicular. Después, obviamente, me seguía abriendo las otras materias. También me gusta mucho incendios forestales. Eh, pero me autocapacité yo mismo. Las capacitaciones que quizá no, mi cuartel no podía abonarme, por cuestiones obviamente lógicas, económicas y demás, Yes. mi academia o mi federación, yo lo hacía por motus propio, o me lo pagaba yo y demás. Leía mucho, he tenido manuales que me han marcado la vida, rescate vehicular, eh, como no sé si se puede mencionar o no, pero el de Juan José Chesa, que es un manual que es rescate vehicular basado en el trauma a nivel 1, que es un manual tan completo y que me abrió tanto la mente en su momento. Y luego de especializarse, lo que me llevó a poder ir a un curso de instructores de la Academia Nacional de Bomberos de Argentina para rendir como instructor, que me llevó un amigo de esto, ¿no? Del vehicular. Un amigo que ya no está, pero me llevó, confió en mí, me capacitó,
aprobé con mucho esfuerzo, aprobé con mucho estudio. Y luego de allí, pandemia. Pandemia, y yo recién recibido de instructor de rescate vehicular de la academia, con todas las ganas de salir a dar clases, que uno proyecta, decir, voy a recorrer mi país dando clases a otros bomberos de lo que a mí me gusta. Y eso no tiene precio, por más que siga siendo voluntario, porque en mi faz voluntaria como bombero voluntario sigo dando capacitaciones, obviamente totalmente gratuitas, en la faz de la Academia Nacional y de mi federación y de mi cuartel. Y entonces me puse a pensar, y en ese momento de mi vida profesional o técnica entró en jaque y decir, bueno, me acabo de recibir como instructor de la Academia Nacional, que fue un gran logro en mi vida, con mucho esfuerzo. ¿Qué hago? Plena pandemia, no se podía salir, no se podía juntarse, no podíamos capacitar a la gente. Y apareció Es la verdad. virtualidad. Apareció la virtualidad. La bendita virtualidad que vino a unificar países de una manera increíble y hasta el día de hoy se queda. Estamos conectados, Argentina, Perú, ahorita a través de la virtualidad. ¿Y cómo te ayudó la virtualidad? La ¿Qué pasó? ¿Qué virtualidad hiciste? me dio una puerta de salida muy grande, como tú lo dices, unió todas las partes del mundo. Conocí muchos amigos gracias a la virtualidad, a ti, a gente de España, de Estados Unidos, que están todos en este mundo, del rescate vehicular, que somos fanáticos, porque somos fanáticos, la verdad. Del Es fanatismo verdad. bueno, no del malo, pero apareció la virtualidad en ese momento de mi vida. Yo ya tenía armado este proyecto de rescate vehicular Argentina como una página, simplemente una página para subir cosas, mostrar videos, o mostrar rescates, o mostrar técnicas. Y apareció la idea de decir, acabo de recibirme como instructor, tengo este espacio virtual, lo voy a utilizar. Y allí empecé a dictar cursos, a dar clases o seminarios, gratuitos, otros no, bien, pero para ir regulando mis espacios y mi retribución para seguir aprendiendo, ¿no? Soy mucho de aprender de los demás también. Bueno, luego de la pandemia quedó la virtualidad, quedó el proyecto y hoy, bueno, enteramente a ese proyecto que es Rescate Vehicular Argentina en mi faz privada. Y en mi faz voluntaria sigo dictando clases como siempre y lo voy a hacer toda la vida a cualquiera que lo necesite por Así medio de es. mi cuartel o por medio de mi academia. Así es. Y me lleva a hacerte una pregunta. Hay mucha gente que dice y opina que el rescate vehicular no se puede aprender de manera virtual. De repente nos te han dicho que es una farsa, es una mentira, está queriendo engañar. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué mensaje tienes que decirle a esas personas que dicen, oye, no puedes aprender rescate vehicular porque no puedes cortar un carro de la virtualidad? Yo creo que eso es el concepto de... Hay un instructor amigo de España que se llama Iván Cabrera Sosa, que él habla mucho de una frase que él ha escuchado toda su vida, que dice, siempre lo hemos hecho así. El siempre carece de un tiempo. Siempre cuándo, en qué momento. Lo hemos hecho. ¿Quiénes lo han hecho? Así, así como. ¿Se entiende? Él va desglosando esa frase y va tirando fundamentos muy buenos. Creo que no es un fundamento el que no se puede. Yo creo que todo es adaptativo. Obviamente que no puedo cortar un carro o un auto en la virtualidad, pero puedo aprender conceptos y procedimientos muy importantes. Imagínate tú que mañana sale una actualización en FPA o TEX o cualquier otro lineamiento internacional importante que tiene que ser urgente. Lo atrasemos nosotros 20 años para atrás. ¿Cuánto tardaría en llegar esa actualización a tu cuartel o a tu pueblo o a tu ciudad en Latinoamérica con todo lo que eso significa? Yo me acuerdo que aprendí de rescate vehicular en mi época, te hablo del año 2000, 99-2000, a través de VHS, de videos de los Estados Unidos, VHS. Hoy en día la virtualidad permite compartir conocimiento, aumentar el aprendizaje, porque dentro del aprendizaje tenemos el área cognitiva y el área psicomotriz, ¿no? Y la virtualidad con las clases teóricas te permite alcanzar ese aprendizaje cognitivo, ¿no? Y te permite aprender, obtener conceptos, conocimientos, como tú muy bien lo has dicho, incluso para poder ponerlos en práctica desde el día uno o desde el día siguiente que tú lo adquiriste, ¿correcto? Totalmente. En uno de mis cursos, que es el de operador incendio en vehículo híbrido eléctrico, eh,
a los alumnos al finalizar el curso se les da un trabajo práctico de investigación. Se les dice que tienen que investigar cómo hacerlo, pero el trabajo práctico lo hacen enteramente ellos. Y de esa manera ellos hacen su investigación y se inmiscuyen y se introducen en el mundo, en sus jurisdicciones, ¿bien? Y empiezan a conocer y a interiorizarse. Y ahí es donde se les despierta el hambre de saber un poco más. Esto de el saber un poco más y un poco más y un poco más te lleva a especializarte. Bien, entonces por ahí redundando un poco y finalizando, yo creo que todo en exceso es malo, hacer todo virtual también sería algo que no sería correcto, ¿no? Pero creo que hoy en el mundo hay que aprovechar la virtualidad, la rapidez que nos entrega la virtualidad, los espacios, la fluidez de comunicación y reforzarlo sí con conceptos prácticos. Hoy muchos de los cursos que dictamos en la Academia Nacional, en la Federación, en mi cuartel mismo, son modalidades híbridas. Lo teórico se dicta virtual y lo práctico, bueno, obviamente que sigue siendo práctico. ¿Qué retos, tú que te dedicas a esto de rescate vehicular, has visto tú que tienes al querer realizar un curso de manera presencial? ¿Qué retos logísticos, qué retos puedes encontrar tú en Latinoamérica para poder realizar un curso así? Yo creo que hoy el reto logístico sigue siendo el mayor impedimento, entre muchas comillas, o el mayor reto, valga la redundancia, en muchos sectores o regiones de Latinoamérica. Cuestiones políticas, normativas, de leyes, de recursos, podemos englobar un montón de razones, pero el recurso de tener a disposición el material para cortar, para estabilizar el camión, el vagón de tren y demás, es muy sectorizado. En muy pocos sectores de Latinoamérica tienen la disponibilidad amplia y libre de poder tener ese tipo de recursos. Salones, capacitaciones, asientos, comida, eso hay y se organiza y se puede hacer. El recurso hoy quizá más difícil de conseguir por una cuestión de falta de organización o falta de leyes y de normas que apoyen este tipo de recursos para los sistemas de bomberos, tanto voluntarios como profesionales, o no voluntarios, vamos a decirle, porque los voluntarios también son profesionales. Creo que el mayor recurso y el mayor reto está en la logística del recurso para la práctica en rescate vehicular. Me ha tocado de 10 cursos prácticos que he hecho en el último año y medio, solamente en 2 hemos tenido la posibilidad de cortar autos acordes al curso, ni siquiera autos nuevos dados de baja o que van a desguace, simplemente acordes al curso. El resto, los otros 8, lamentablemente muchas veces, y seguramente te pasa a ti, nos pasa a muchos, son autos de modelos muy antiguos, con lo que eso significa, ¿no? La famosa chatarra, el famoso auto que está en muy malas condiciones y nos aleja un poco de la realidad. No es lo mismo cortar o expandir una puerta de un auto modelo 80 en muy malas condiciones que a un auto 2015, 2019 en buenas condiciones. Entonces creo que esto le pasa a Así muchísimos es. instructores de casi toda Latinoamérica. Yo me acuerdo cuando entré a este mundo del rescate vehicular, igual, como tú dices, ¿no? Con mi dinero, con mi peculio, me fui a Estados Unidos a llevar un curso ahí en el departamento de bomberos de Hialeah. Me acuerdo el primer día que nos llevaron al lugar donde iba a ser el curso, la parte práctica, y era un junker. Un junker es un deshuesadero de carros, ¿no? En Perú no existe. Y le pregunté al instructor, oye, una pregunta, ¿cuántos carros vamos a cortar en el curso? Acá en Perú, un curso con 2 o 3 carros es wow, man, conseguir 2 o 3 carros es increíble. Me volteó y me dijo, los que quieras. Habremos cortado como 30, 40 carros en ese curso. Un El parque de último diversiones. día, uf, el último día ya no querías cortar más, ¿no? Ya estabas tan cansado de cortar y habías cortado absolutamente todo lo que te puedes haber imaginado. Pero eso es uno de los grandes problemas en Latinoamérica, ¿no? En Totalmente. Latinoamérica es que no existe la buena logística, no solamente de vehículos, sino también de equipos para realizar las prácticas, porque muchas veces utilizan los equipos de las mismas compañías de bomberos, Sí. equipos que cubren servicio, que se pueden malograr, que se pueden deteriorar,
y al final complican la atención de emergencias. Entonces deberían haber equipos exclusivos para el trabajo, ¿verdad? Nos tocó hace un tiempo ya atrás que uno de estos que te mencionaba, uno de estos cursos que donde tuvimos la oportunidad de tener buenos autos o carros, como le dicen allí, fue en la fábrica de Fiat, aquí en la provincia de Córdoba, que sí cortamos autos de última generación intactos. La diferencia técnica de la aplicación de las técnicas y los procedimientos es completamente distinta a la de ir a un modelo muy antiguo y muy deteriorado materialmente. Son dos mundos completamente distintos. Romper una puerta de una Jeep Renegade, con lo que eso significa, a un modelo muy antiguo, modelo 80 o 70 y pico, son dos cosas totalmente distintas. Cambia la forma de sostener la herramienta, la forma de la ubicación, cambia absolutamente todo. Por eso, de Argentina y de toda Latinoamérica, tendría que empezar a pensar en el mundo del rescate vehicular, proyectar o empezar a aplicar proyectos, normativas regionales, locales, provinciales o nacionales, para empezar a ver el recurso logístico de qué voy a cortar, bien, y cómo lo voy a cortar y cómo lo voy a conseguir. Porque después nos pasa a todos, aquí en Argentina pasa muchísimo, que hay depósitos provinciales de autos dados de baja, autos que van a destrucción, y hay miles y miles de autos en predios de 4 o 5 hectáreas que van a destrucción completa, y están Y allí no se los dan para entrenamiento. y no te los dan o te dan algo muy acotado, muy poquito, una gotita de lo que hay a disposición. Y luego tú te das cuenta que terminan pagando para destruir esos autos, siendo que podríamos aprovecharlos por el hecho de practicar para salvar vidas. Creo que ahí es donde el sistema de bomberos en el mundo del rescate vehicular tendría que trabajar en algún proyecto que ayude y facilite el acceso a ese recurso. Lo mismo pasa en Perú, ¿no? Los municipios, las municipalidades tienen estos depósitos de vehículos abandonados, donde los terminan desechando y no dando. Hace menos de un año, poco más de un año, un municipio, la Municipalidad de San Luis, nos otorgó 4 carros Sí. en un día. 4 carros para poder realizar una práctica, 8 horas. Fue realmente espectacular, ¿no? Realmente espectacular. El parque automotor crece, ¿no? Mucho más carros hay hoy en día en la vía pública. Los bomberos tienen que estar preparados. Esto me lleva a preguntarte, el parque automotor crece, pero hoy en día crece a través de los vehículos eléctricos. Un incendio en una batería de ion litio no se parece en nada a lo que ya conocemos. ¿Cómo enfrentamos más rápido? ¿Qué capacidad tenemos que tener para poder enfrentar más rápido un incendio en este tipo de baterías? Bien, es otro mundo. Como hablábamos recién del tema de corte y de las tecnologías y la diferencia en los materiales, bueno, aquí estamos hablando de dos mundos distintos. No es lo mismo un incendio de un vehículo de combustión interna normal, el de toda la vida, que un vehículo eléctrico, 100% eléctrico o híbrido de una capacidad de baterías bastante alta, un híbrido enchufable podría ser también. El incendio hoy de la batería de litio de un auto eléctrico presenta un desafío a nivel mundial, no solamente en Latinoamérica, excede a la América Latina, es a nivel mundial. Los grandes maestros, los grandes bomberos, como nosotros muchas veces los latinos, a veces nos autocastigamos diciendo que los grandes bomberos están afuera, ¿no? Y en América Latina tenemos grandes bomberos también, y grandes capacitadores. Eh, pero el europeo y el norteamericano todavía no ha resuelto del todo y queda mucho por trabajar de este tipo de incendios. Pero ¿qué se sabe al momento? Se saben cosas como la fuga térmica, se saben algunas cuestiones con las estrategias que nosotros podemos utilizar para lo que es el abordaje a un incendio. ¿Sí? Yo creo que hoy en Latinoamérica, dependiendo del contexto del incidente con el auto eléctrico, en muchos lugares se va a optar por dejar quemar el vehículo, ¿sí? Por falta de Sí. recursos, que sería una opción bastante acorde al contexto de muchos cuarteles, de miles de cuarteles de la región de falta de recursos y falta de capacitación.
¿Bien? Estamos acostumbrados, creo que en Latinoamérica, en realidad mal acostumbrados en Latinoamérica, a que la capacitación que sea en Europa y en Estados Unidos tarde entre 2 a 3 años en llegar a nosotros. Ahora lo podemos acotar un poco más con el tema de la virtualidad, justamente. Pero en el recurso económico del acceso a herramientas y a otras cuestiones para lo que es el abordaje de estas herramientas, de estos incidentes, sí hay una diferencia bastante grande. Podemos hablar horas de este tema que es muy apasionante, pero hoy el desafío más grande está en el incendio del vehículo eléctrico con compromiso de la batería de alto voltaje, obviamente, ¿no? Hay que entender que está el incendio del vehículo y está el incendio con compromiso del vehículo de la batería de alto voltaje, ¿sí? En donde sí ya ingresa un montón de cuestiones a tener en cuenta, ¿bien? Fuga térmica, una reignición retrasada, pueden haber un montón de cuestiones dando vueltas. También hay nuevos contaminantes para el bombero, ese es otro riesgo. Y otro de los problemas que justamente ayer hablábamos en una clase es la disposición final. ¿Qué vamos a hacer con ese vehículo que Exactamente. se incendió? ¿Dónde lo vamos a poner? ¿Cómo lo vamos a ubicar? El ¿Lo vamos a reciclaje de enterrar? ¿Lo vamos a baterías. dejar sumergido? ¿Simplemente lo vamos a tirar en un predio? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque después ese vehículo va a tener una reignición o probablemente tenga una reignición y me va a incendiar a otros vehículos también. Así que no es un problema que termine cuando termine la emergencia. Tú hablaste y mencionaste un término que me gustaría que la gente lo conozca. Básicamente, vamos a llamarlo de ahí, por ahí parte el tema de los incendios en baterías. La fuga térmica. Sí, ¿Qué es la fuga térmica? bien. La gente que puede entender al respecto de eso. Bien, básicamente la fuga térmica, y justo el otro día pasábamos un artículo que habla de esto, bien, que habla de lo oculta de la información de lo que encierra la batería de litio. La batería de litio está presente en todos los ambientes de la vida, entonces la fuga térmica la podemos tener en un auto eléctrico, pero te puedo asegurar, Renzo, y les puedo asegurar a la audiencia que la podemos tener en muchísimo más porcentaje en el celular, en la computadora o en la notebook, en el patinete eléctrico, en la bici eléctrica, ¿bien? O en cualquier cosa que tenga una batería de litio. Básicamente lo que la fuga térmica habla de que una celda se sobrecalienta, ¿sí? Por sobrecarga o falla de fábrica, se sobrecalienta y empieza a incendiarse. Arrastra a las compañías de al lado, a las que están al lado, las arrastra y así sucesiva y sucesivamente. El resultado es un paquete de baterías completo incendiándose a muy alta temperatura y a una velocidad de propagación muy alta también, que ese es otro de los grandes problemas. ¿Bien? Entonces es una fuente descontrolada de energía, de calor, presión y gases inflamables. Todo ese cóctel de cuestiones técnicas, físicas y químicas puede desencadenar muchos factores, pero va a depender del contexto de donde se encuentre. Si eso se da en un vehículo, cómo lo voy a enfrentar es una cosa. Si se da en un ambiente de una casa, ¿sí? de un hogar, lo voy a enfrentar de otra manera. O un ambiente en donde hay un depósito de baterías, lo voy a enfrentar de otra manera totalmente distinta y gigante. Hoy una de las grandes preocupaciones en el mundo, aparte del incendio de vehículos eléctricos, es el incendio en depósitos de baterías de litio, que es mucho más peligroso y tarda semanas en apagarse. ¿Ha habido algún incendio en un depósito de baterías de litio que tengas conocimiento? Sí, en California, en Escocia hubo o Escocia o Irlanda, no recuerdo bien en este momento, y se van dando cada vez más seguidos. ¿Por qué? Porque la batería de litio en todos los ambientes de la vida se empieza a utilizar mucho más, entonces hay más stock para todo. Hay más fábricas de batería de litio, hay más stock, hay más galpones o aquí se le dice galpones o pueden ser reservas, depende el lenguaje que usemos, ¿sí? O depósito, ¿bien? En donde acumulan paquetes enteros, pallets de baterías de litio o depósitos de patinetes eléctricos y demás. Y ese, con que una sola celda de batería falle en el depósito, empieza una reacción en cadena y bueno, obviamente sucede lo que sucede y son incendios que muy pocos sistemas de bomberos del mundo, o prácticamente diría
contado con los dedos de la mano, tienen capacidad de respuesta, capacidad de extinción para ese tipo de incendios. ¿Y cómo puede llegar a fallar una celda de una batería de ion litio? ¿Qué La debe celda, pasar? básicamente, lo que el bombero conoce como batería o pila, que se le suele decir en algunos lugares, la pila no es lo mismo que la batería tiene una vida útil y la batería es recargable, se sobrecalienta, ¿sí? Por una falla de fábrica o porque se sobrecalienta por una sobrecarga, falla. Empieza a despegar humos y gases tóxicos a alta temperatura, se incendia a sus compañeras o todo el material que tiene pegado. Eso produce una deflagración, acumulación de gases, puede provocar explosiones, si el gas se acumula y la presión se acumula, puede, y genera muchos tóxicos distintos a los que otros combustibles generan, que nosotros normalmente los bomberos trabajamos con plásticos, maderas y otros materiales de construcción en los incendios normales. ¿Sí? Está muy presente el flúor en los incendios de baterías de litio, ¿bien? Y es muy importante la descontaminación de los equipos luego de haber nosotros enfrentado un incidente de este tipo. Porque no solamente, como te mencionamos al principio del programa, los vehículos, los carros, los autos, sino también las patinetas. Hace un tiempito atrás hubo un incidente, ayúdame a acordar, no sé en qué parte, donde se sobrecalentó, hubo una falla térmica, una fuga térmica de una batería de un motopatín, mientras una persona ingresaba a un ascensor, Sí, ¿no? eso yo creo Y que creo que, en alguna parte de Asia fue, estoy seguro, no me acuerdo si en Corea o era Asia, estoy seguro. Bueno, obviamente que la persona falleció. Y bueno, no, sin ir más lejos, en Argentina hubo un caso muy conocido, en realidad dos casos. Un caso en Caballito, en Buenos Aires capital, ¿sí? En la capital federal. Creo que una familia de 4 o 5 personas fallece. Un patinete eléctrico que estaba siendo cargado, tiene una fuga térmica, tiene una deflagración, ¿sí? Y eso llena de humo tóxico todo el habitáculo, o sea, todo el departamento. La llamarada empieza a incendiar, ¿sí? Empieza a haber una reacción en cadena y bueno, ocurre lo que ocurre al final con las personas que terminan falleciendo. Y en Córdoba capital, aquí cerca de donde estoy yo, también hubo un caso similar, pero no con un patinete, sino con una notebook, cuya batería, después las investigaciones dan con que la batería de la notebook se sobrecalienta, tiene una fuga térmica y ocurre, bueno, creo que fallecen 2 personas. Entonces, tenemos que empezar a tomar las precauciones, porque como decía hace un rato, no es que solamente el riesgo está en el auto eléctrico que viene de así afuera, es. se fabrica afuera y va a empezar a andar acá en Argentina, por lo menos ahora está empezando, creció un 50% la adquisición del tipo de vehículos desde el año pasado a este año. No es solamente eso, sino que también debemos cuidarnos de la batería de litio en el ámbito, en el hogar, En la casa. en la casa. Claro, porque uno llega con su motopatín o con su computadora, con su celular y lo deja cargando en la sala toda la noche, conectado, y puede haber una fuga térmica y sumado a que la gente no tiene un detector de humo en su casa o muy pocos lo tienen y no tienen un extintor porque no hay esa conciencia de seguridad contra incendios en la casa, sucede un incendio y ya sabemos lo que pasa en un incendio compartimental y las personas pueden morir, no solamente con los vehículos de la calle, sino también con tu motopatín, Totalmente, porque hoy no con hay tu patineta. protocolos o no hay algunos sensores o similar que te dicten que puede haber un problema con una falla de una batería de litio. Simplemente existe y sucede. A diferencia en algunos edificios o en algunas zonas que hay sensores de humo o que hay algún tipo de protección contra algunos tipos de incendios y demás. Aquí no hay. Muchas veces, y dentro ya han entrado llamados a mi estación de bomberos, que es una estación de bomberos, no es ni chica ni grande, es una estación de una ciudad mediana, somos 50.000 habitantes aproximadamente. Y son muy frecuentes las llamadas de baterías. ¿Qué hago con la batería que se me hinchó? Me dicen, que se puso como un globo, me dice una señora hace un tiempo.
Bueno, obviamente les dimos las recomendaciones y demás, pero ya está sucediendo en ciudades medianas o chicas como nosotros, imagínate, en ciudades grandes o grandes aglomeraciones en el mundo. Va a suceder. Entonces, no es algo que el bombero se tenga que preparar para cómo enfrentarse a un incidente con un vehículo híbrido o eléctrico. También lo tiene que hacer con cualquier tipo de cuestión del hogar, del ámbito, y enseñarle a la población a cómo manejar este tipo de situaciones. Así es, así es. Tú me mencionaste hace un ratito, y era una de las preguntas acerca de los protocolos, las normativas. Hace poco abrieron el megapuerto de Chancay, aquí en el Perú, un megapuerto que va a servir para poder conectar eh, toda esa parte del mundo con toda esta parte del mundo. Y en el primera importación trajeron cerca de 200, 300 vehículos eléctricos que iba a ir para todas partes de Latinoamérica, Perú, Chile, Argentina y diferentes países. ¿Cómo están las normativas? ¿Cómo están los protocolos, las normas, las leyes? De repente en Argentina, en Perú, te digo, no hay nada que nos hable acerca de vehículos eléctricos, procedimientos. ¿Cómo está eso? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo hablando del contexto Argentina, porque normativa cada país lo regula por sí solo, no es que hay una ¿Sí ley es? que regule a todo Latinoamérica o toda la Hispanoamérica, por el tema del lenguaje, obviamente no. En Argentina es más avanzado el ingreso de esa tecnología que la normativa. ¿Sí? Está muy fuera de contexto. Eh, y además los protocolos simulan condiciones ideales, no situaciones reales, con este tipo de incidentes. No se consideran un montón de factores humanos al momento de hacer los protocolos, ¿bien? Y a veces las soluciones terminan siendo más simples, solamente que hay que conocerla. Bien. Pero sí puedo, por lo menos en Argentina, asegurar que la normativa con respecto al manejo de este tipo de tecnología, de batería de litio, autos eléctricos y demás, en lo que es en la fase del incidente o qué sucede con eso, está bastante atrasado. Y ni hablar de la disposición final, cuando hablábamos recién, de todo este desecho. ¿Qué vamos a hacer con este desecho? ¿Qué va a pasar? ¿Lo vamos a reciclar? ¿Lo vamos a encerrar? ¿Lo vamos a enterrar? ¿Qué va a suceder con todo eso? Sí, la normativa está muy, muy atrasada. Ingresa mucho más la El, tecnología que la normativa. el mundo y la tecnología avanza tan rápido, pero parece que nosotros no, ¿no? En Perú pasa lo mismo, no hay una normativa clara respecto de los vehículos híbridos eléctricos. Por ejemplo, ¿no? Hay una pregunta que te hago, ¿cómo reconocer un vehículo híbrido o eléctrico? ¿Cómo podemos reconocerlo? Porque los bomberos llegan a un incendio en un vehículo. ¿Cómo reconocer que es un incendio en un vehículo híbrido o eléctrico o es un incendio en un vehículo a combustión distinta? Bien. Primero, el reconocimiento en muchos países, diría en la mayoría, no hay normativas que le obliguen a las marcas a reconocerlos, a los vehículos, ¿sí? A ponerle una etiqueta al vehículo. Como Así sí lo es. tiene, por lo menos en Argentina, el GNC, el gas natural comprimido, sí tiene que tener una etiqueta, ¿bien? Que enseña o dice que es un vehículo y que está habilitado ese vehículo que cumple con las normas de seguridad. ¿Bien? Que es la famosa oblea que se le dice aquí. No están obligadas las marcas en algunas normativas de Argentina, dirían ninguna, enseñar, ¿bien? O mostrar que es un vehículo de tal o cual movilidad o propulsión. Lo que se Tipo de hace combustión. de combustión. Lo que se hace aquí es, si algunos modelos, como ya vienen fabricados en serie, tienen algunos vestigios, iconos azules o dicen el nombre híbrido o eléctrico o EV, la abreviación. Bien, los eléctricos recordemos que no tienen tubo de escape, ese es un Así es. gran elemento para identificar. Si yo veo un auto que no tiene tubo de escape, presupongo que es un eléctrico. Y en el caso del híbrido, una de las mejores maneras que yo le planteo a la gente, en vez de llegar y reconocer, bien, es actuar antes. ¿Cómo actúo antes con esto? Me capacito. Empiezo a investigar qué tipo de modelos en mi jurisdicción o en mi región hay híbridos. Hay Toyotas híbridos, hay Corollas, hay Cross, hay DS, hay Peugeot, hay Fiat y demás. Entonces, cuando voy en una emergencia, si veo un Corolla, presupongo que es un híbrido y lo trato como tal.
hasta que demuestre lo contrario o continúe el protocolo actuando como si fuera un híbrido. Hoy yo diría que hay que empezar a cambiar el paradigma de esto que decía hace un rato, como decía un amigo que es Iván, que siempre lo hemos hecho así, ya no aplica. Hoy tenemos que cambiar el paradigma y empezar a entender que lo primero que tenemos que descartar es si es un vehículo híbrido eléctrico, para saber qué tipo de protocolo vamos a utilizar para el incidente que vamos a tratar, ¿verdad? Sí, mencionabas hace unos momentos, tanto en Argentina como también en Perú, no hay una normativa clara que obligue a los fabricantes de vehículos a mencionar qué tipo de combustión tiene ese vehículo. Pero yo sí creo que se debería crear una normativa en la cual obligue, por ejemplo, colocando algún tipo de distintivo en la placa, placas de diferentes colores, no lo sé, cualquier un distintivo que te diga, este vehículo es a gasolina, este vehículo es a diésel, este a GNV, este a GLP, este híbrido, este eléctrico. Eso ayudaría muchísimo a la primera respuesta y a la atención de incendios y rescate por parte de los bomberos. ¿No te parece? Totalmente. En Norteamérica hay estados que lo adoptan, que están obligados los vehículos a demostrar qué tipo de combustión o qué tipo de impulsión utilizan. En Argentina todavía no hay una norma, desconozco si en Perú, pero sí hay una norma internacional que es la ISO 17840, que entrega la simbología ya preparada. Lo único que tiene que hacer el país es adoptar esa norma como lineamiento, ¿bien? Y que esa norma, la 17840, va a ser la que va a informar al sistema de emergencias qué tipo de combustión utiliza ese vehículo. Y ahí está subclasificado todo: hidrógeno, eléctrico, híbrido, combustión, GNC, GLB, etcétera, etcétera. Son como unas 12 clases, ¿bien? Y tienen un rombo pegado en el parabrisas en donde obliga a identificar el vehículo. Más si es un vehículo que sea de una gama distinta de propulsión a la común, a la de combustión interna. Sí, es espectacular. Ahora, ya básicamente entrando a la emergencia en sí, ya llegamos al incendio, vemos un incendio o un vehículo prendido, ¿qué hacer? ¿Cuál es el protocolo? Tú lo mencionas mucho en tus clases. ¿Cuál es el protocolo que debemos seguir para atender una emergencia en un vehículo híbrido o eléctrico? Bien. Depende obviamente de la emergencia. Si el vehículo, si es una extricación, si es un rescate o si es un incendio. El rescate es el IID, que es un protocolo que viene bajo los lineamientos del PNUMA, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que consta simplemente de identificar, inmovilizar y deshabilitar el vehículo. Identificar, inmovilizar y deshabilitar el vehículo. Identifico que es un híbrido o un eléctrico, bien, con la información que yo tengo más las cartas de rescate, lo inmovilizo para que no tenga movimiento alguno y de repente en el medio del rescate no se desplace, como pasó en un video muy famoso que hay en Bomberos de Nueva York. Un vehículo que está casi lateralizado, arranca y sale y fractura la pierna de un bombero. Entonces, inmovilizo y lo deshabilito. Deshabilito el circuito de alto voltaje para evitar electrocución, ¿sí? Y obviamente evitar que ese vehículo pueda moverse accidentalmente. Entonces trabajo bajo un marco de seguridad más amplio. El IID. Identificar, inmovilizar y deshabilitar. También lo pueden llegar a encontrar como la triple I, que es identificar, inmovilizar, inhabilitar. Pero es exactamente el mismo protocolo. Es lo mismo. En extricación, primero IID siempre. Y luego la extricación en sí, el tema de cortes y técnicas, no varía prácticamente en nada a una extricación de un vehículo normal. Lo que tengo que evitar son puntos de corte en donde haya elementos de alto voltaje. ¿Cómo me doy cuenta dónde hay? Cartas de rescate. Intervention within the golden hour is crucial, and no time should be lost in finding the correct rescue sheet. Euro NCAP presents Euro Rescue, a new resource for all emergency responders in Europe.
free downloadable rescue sheets available in a few clicks. Hoy es una necesidad la carta de rescate. Hay muchas aplicaciones que hoy traen esa información y las puedo tener en mi celular o en la tablet o en cualquier otro elemento similar que pueda llevar yo en el carro de bomberos, ¿verdad? Pero la cartilla de rescate o la carta de rescate o la hoja de rescate, depende de la región como se diga, hoy es indispensable para cualquier tipo de extricación, no solamente para identificar el vehículo híbrido o eléctrico, los puntos de corte, sino puntos de dureza de cualquier tipo de vehículo que ande por la calle. Los puntos naranjas o los puntos donde hay elementos de alto voltaje no puedo cortar. Hoy el piso de un auto eléctrico no lo puedo manipular porque ahí está el paquete de baterías. En algunos autos eléctricos, la F-150, hay un cable de alto voltaje muy cerca del parante A donde yo puedo poner mi separador o mi RAM para hacer una expansión de frontal o un levantamiento de frontal. Eso lo tengo que ver. Más allá de que los sistemas de alto voltaje son muy seguros y se deshabilitan cuando hay un incidente, yo me aseguro haciendo el proceso de deshabilitación. Después las técnicas son prácticamente las mismas en lo que es extricación, evitando, como te decía, lo que es el alto voltaje. ¿Bien? Y si pasamos ¿Cómo realiza la gente el proceso de deshabilitación? ¿Qué es lo que debería hacer? ¿Cómo lo debería hacer? ¿Cómo protegerse para el proceso de deshabilitación? El proceso de deshabilitación se puede hacer de tres formas actualmente. ¿Bien? Lo puedo hacer mediante lo que es la deshabilitación por el switch eléctrico del vehículo, el que viene de fábrica, ¿sí? Que va a variar la ubicación porque no hay una normativa que diga que la ubicación es una. Más bien, ¿dónde lo voy a encontrar? En la hoja de rescate, ¿sí? Voy a encontrar lo que es el corte o el switch de corte, ¿sí? O algunos le dicen el relé de corte, ¿bien? Que tengo que sí sacar una tapa de metal y demás y activar el circuito de corte y cortar todo lo que es el alto voltaje. Eso es una de las formas. La otra forma es tener el emergency plug, que es un elemento que se puede adquirir, ¿bien? Que es un enchufe que va en el puerto de carga del vehículo, tanto híbrido como eléctrico. Si es un híbrido enchufable va a tener puerto de carga, ¿bien? En donde yo enchufo esta ficha, ¿bien? Y deshabilita el vehículo, deshabilita el circuito de alto voltaje. Y la tercera forma de hacerlo, que es un truco que aprendimos con unos instructores amigos de España, Jordi Sañudo y Cristóbal Gómez, que es con la ficha de carga del mismo vehículo, el que trae para cargar cuando yo lo compro, compramos los vehículos, ¿sí? Aquí se le dice, bueno, se me fue la palabra ahora, pero en la estación de carga a veces hay fichas de carga y el vehículo también trae la ficha de carga. Cuando yo introduzco la ficha de carga en el puerto de carga del vehículo, el vehículo, por obviamente la inteligencia que trae el vehículo, identifica como que está en fase de carga. Entonces, el mismo vehículo deshabilita el sistema de alto voltaje. ¿Bien? Si no tengo el emergency plug, ¿bien? O no llego al relé o al switch de corte del sistema de alto voltaje, puedo con la ficha ponerlo en modo de carga y el vehículo y su sistema de alto voltaje se va a deshabilitar. Porque el vehículo solo, en su inteligencia, en su computadora, va a identificar como que está entrando en fase de carga y se deshabilita. Que es básicamente el mismo principio que utiliza el Emergency Plug. Maravilloso. Gracias. Ya para ir acabando, este 15, 16 y 17 de agosto en Cosquín, Argentina, se está realizando el primer Congreso Internacional de Rescate Vehicular y Trauma, en la cual, si no me equivoco, estás atrás de la organización del mismo. Cuéntale a la gente que está viendo este episodio de qué se trata, si hay cupos, cómo acceder, qué tiene que hacer, qué va a pasar. Bueno, el tema de cupos estamos medio limitados, había 100 cupos, estamos viendo la posibilidad de estirarlos unos 10 más, pero hasta el día de hoy tenemos casi 92 cupos adquiridos por la gente que ha confiado mucho en nosotros
Es un evento que venimos planificando hace año y medio prácticamente y que lo largamos en abril, ahora, hace un mes atrás, mes y medio. Es un evento que Argentina lo necesita, hace ya un tiempo lo necesita, que es un evento que se vienen haciendo eventos similares como el workshop de rescate vehicular que se hizo en San Martín de los Andes, que de hecho la gente de allí está también trabajando con nosotros en la organización. Es un evento que está también apoyado por instituciones como la Universidad Siglo XXI, que es una universidad muy, muy buena, muy conocida de aquí de Argentina, bien, que es una empresa que todos conocemos, entre otras instituciones más, que han confiado y que nos han confiado la tarea de poder darle la oportunidad a todos los cursantes de llevarse las mayores innovaciones en el mercado de lo que es la tecnología en herramientas y demás, pero también de procedimientos, enseñanzas, que a eso es lo que apunta este congreso. Enseñarle al cursante, al que viene y confía en nosotros y obviamente todos los organizadores, que tenemos que avanzar urgentemente en la capacitación en rescate vehicular. Hace muy poco tuve una charla con un amigo que es de otra región, que me decía que por allí sus directivos no le daban mucha importancia al rescate vehicular, porque no era una materia que llame, ¿sí? O no era una materia de operaciones como la es incendios forestales. ¿Bien? Y yo me puse a pensar, claro, el incendio forestal yo puedo llamar 10, 15, 20, 50 cuarteles de toda la región o de todo el país para un incendio grande, y no así en un rescate vehicular, porque a lo sumo llamo 2 o 3 cuarteles vecinos, bien, Así es. muy grande. Pero después me puse a ver y a pensar y decir, pero después del incendio forestal, por lo menos en Argentina, la mayor cantidad de incidentes que hay en Argentina luego de los incendios forestales son los accidentes de tránsito. ¿Bien? No es el incendio estructural, ni siquiera el rescate agreste o el rescate con cuerdas. Luego de incendios forestales, no sé, 2.000 por mes, 1.500 accidentes. ¿Se entiende? Entonces, si bien no es una materia que por ahí no voy a llamar a un cuartel de otra provincia, de otra región lejos mío, pero que hoy accidentes hay todo el tiempo. Y es una materia que viene creciendo. Así como las generaciones de incendios forestales van creciendo, digo, van cambiando, aquí también con la llegada y el desembarco de los híbridos y eléctricos. Para híbridos y eléctricos tenemos algunos amigos españoles que van a venir a darnos algunas buenas novedades al Congreso. Tenemos instructores de renombre como Oscar Campillo, Adolfo Grillo, Carlos Brites de Paraguay. Espero tenerlo a Oscar Campillo también en este podcast en algún momento también. Vamos a invitarlo. Lo podemos invitar, seguramente lo podemos y podemos anexarlo. Entonces, bueno, tenemos la responsabilidad y estamos trabajando fuertemente. De hecho, hasta hace un rato estuvimos trabajando fuertemente para darle al cursante la mayor cantidad de herramientas para que puedan crecer profesionalmente y acoplarse al mundo exterior. Tenemos un desfasaje, lamentablemente, en Argentina. Estamos atrasados un par de años en lo que es la materia de rescate vehicular y este evento busca acoplar a Argentina en la parte de rescate vehicular al mundo exterior. Yo sé que ya no hay muchos cupos, me hubiera encantado estar ahí. Espero que alguien que vea este episodio quiera auspiciarme el hecho de ir allá para poder grabar y crear contenido y poder comunicarle al mundo lo que se ha comenzado a hacer en Argentina, que es este primer congreso, porque si bien es el primero, va a haber un segundo, va a haber un tercero, va a haber un cuarto, y así muchísimos más. Realmente me parece increíble, me hubiera encantado, me va a encantar estar ahí, yo sé que va a suceder ahí para grabar, crear contenido, mostrarle a la gente. Para acabar el episodio, mi estimado Joel, dos preguntas. Sí. Dime 3 errores que no debe permitirse hoy un bombero en una intervención de vehículos híbridos y o eléctricos. Primero que nada, no llevar el equipo de protección personal, ¿sí? Eso, y no solamente en híbridos y eléctricos, creo que en todo. Por lo menos yo hablo del bombero de Argentina, en muchos casos, y me incluyo, lamentablemente,
sobrepasamos o no entendemos bien la gravedad de las situaciones hasta que pasa algo. Y eso también no solamente en Argentina, creo que pasa en muchos lados. No pasa nada hasta que Así es. pasa, el famoso no pasa nada hasta que pasa. Siempre protegerse uno mismo, el equipo de protección personal siempre completo. Otro gran error es subestimar la capacidad de respuesta. O no trabajar quizá en la capacidad de respuesta. Si yo no me capacito en la previa, no puedo pretender tener buenos resultados al momento de enfrentarme a un incidente. Si yo no me capacito, no sé cómo cortar un auto eléctrico, cuando me toque, si es que me toca, no puedo pretender tener buenos resultados porque no me he capacitado en la fase previa. Bien. Y creo que otro gran error que cometemos en Argentina es la falta de difusión de la información. Por lo menos así lo veo yo. Yo veo muchas regiones que se guardan la información, que no la publican, que no la pasan o que no invitan, ¿sí? No trabajan en la pluralidad. Bien, y eso es algo que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar y creo que volviendo unos pasos atrás, la virtualidad nos va a ayudar mucho en eso. Sin sacar las banderas, sacar los límites, sacar todo y empezar a trabajar en conjunto, ¿bien? Y empezar a difundir la información, la correcta información, la buena, la que termina salvando vidas y muchas veces termina salvando la vida de camaradas, de bomberos camaradas. Eso creo que errores hoy grandes con este tema. Porque al final el beneficiado son las personas, es la gente de a pie, ¿no? Los civiles que están ahí y nosotros estamos en la obligación, por estar en este medio, de poder asegurar que ellos lleguen a casa de manera salva y segura después de un accidente o rescatarlos de manera segura. ¿Qué le dirías para acabar? Para acabar este episodio, ¿qué le dirías a los bomberos, a la gente que te está viendo hoy en este episodio? ¿Qué le dirías como mensaje final de este programa? Y un poco enmarcándonos en el tema, que mírenlo como una ola. Es una ola que está empezando allá, lejos, y que más cerca de la costa va a ser más alta y va a ser más fuerte. ¿Bien? Una ola no se puede frenar. A la ola hay que aprender a surfearla o a atravesarla. Eso es lo que tenemos que hacer. El bombero que escuche este mensaje o los que escuchen, tiene que entender que es algo, no es algo, los híbridos dialécticos no es algo que va a venir, sino es algo que ya está. ¿Y qué voy a hacer yo como bombero para dar respuesta? Porque al fin y al cabo nosotros estamos para dar respuesta a los civiles y a la gente en general que le suceden cosas. ¿Cómo nosotros nos vamos a preparar para dar respuesta? ¿Cómo vamos a surfear la ola? Que ya está viniendo y no la podemos frenar. Ese sería mi mensaje. Buenísimo. ¿Cómo vamos a surfear la ola? ¿Cómo nos vamos a preparar? Ese fue el mensaje final de Joel Creer, cabo primero de los bomberos Argentina, cabeza de Rescate Vehicular Argentina. Te agradezco, Joel, infinitamente por aceptar mi invitación a este programa. ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¿Te pareció interesante este programa? Excelente. De hecho, hablé más acá que en la sesión de psicología, así que perfecto. Es como hablar con un psicólogo, pero de bomberos. 10 puntos. Así es, así es. Esta es la idea de este podcast. Este podcast es Voces de la Emergencia, es un podcast de bomberos para todo el mundo. Si te gustó este episodio, tienes alguna pregunta para Joel, déjala en la casilla de comentarios. Estamos viéndonos en otro episodio. Muchísimas gracias. Yo soy Renzo Miranda. Gracias, Joel. Nos estamos viendo. Hasta luego. Chau. Rescate 4. Listo, Joel. Hemos hablado cerca de una hora. En realidad creo que hemos tenido para hablar mucho más. Este tema es muchísima más. Pero espero que alguien quiera auspiciar a este humilde servidor para poder ir hasta Argentina a grabar y crear contenido ahí contigo, si me lo permites, ahí en el primer congreso. La cosa son los pasajes. O sea, los pasajes hasta allá, una empresa de repente, o sea, una empresa dedicada a ese tema, el matro, qué sé yo, sería interesante comenzar a dar algo. Y de repente, en algún momento, no lo sé, traer este congreso para Perú. Muchas gracias,
mi estimado Joel. Cuídate mucho, estamos conversando y que sigan los éxitos. Muchas gracias, Renzo. Interesante programa, ¿eh? Buenísimo, buenísimo. Ha sido un programa espectacular con Joel. Muchísimo más para hablar, muchísimo más para conocer sobre vehículos híbridos eléctricos. Él tiene un curso espectacular en 2 niveles, operaciones en rescates e incendios en vehículos híbridos y eléctricos. Joel Creder, desde Argentina.